Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches a la hora que usted está viendo ese video. En Identifica hemos propuesto tres cosas que podían ver. Hay dos videos y un artículo. Queremos que tomen el tiempo, no son muy largos, que tomen el tiempo de visionar, de ver y de leer. Uno atrás del otro, antes de ir a la respuesta, porque los dos son muy ligados, ¿no? Tome su tiempo, lee uno, luego espera un rato, ve el segundo, luego ve el tercer video, en el orden que usted quiera, pero hay que ver los tres. Luego pasaremos a tratar de responder antes de pasar a la análisis, ¿no? Responder a algunas preguntas de forma mental, no escrita, conversar con colegas que quizás tienen su WhatsApp, su teléfono, para saber qué han sacado, cuáles son la respuesta, etc. Y luego, una vez que han hecho eso, pueden ver mis respuestas en un link que estará en la siguiente diapositiva. Entonces, esa diapositiva, después de haber observado los vídeos y leyendo el artículo, tengo tres preguntas. Y voy una por una y le doy la respuesta. De manera general, si tuvieras que explicar las tres principales diferencias entre la visión punitiva y la visión restaurativa, ¿cuáles serían de esos tres? Porque hay más que tres. ¿Y por qué estas tres principales? Yo no sé lo que ustedes dijeron, pero no hay ninguna incorrecta si se refiere a los que se han mencionado en los videos. Pero para mí la primera es que la visión punitiva, cuando hay un comportamiento indebido, violento, es un acto que va en contra de las leyes, en contra de las normas. Hay una ruptura de la ley, una ruptura de las normas que han sido establecidas, ¿no? Finalmente se pueden dar cuenta que es algo bastante abstracto. Mientras que una visión restaurativa es una ruptura de relaciones entre las personas. Si yo robo a una persona, incluso si no la conozco, es más una visión humana donde la relación entre nosotros, incluso si no existiera antes, es automáticamente distante, porque he cometido una infracción, un delito, y no hay relación. Y si hay relación, por ejemplo, que es un problema yo y mi hijo, es una separación, un distanciamiento. Entonces la visión restaurativa es más humana, ¿no? Eso es la primera. La segunda gran diferencia es que la visión punitiva lo que busca es quién es el culpable, y una vez que sabemos quién es el culpable, qué sanción se merece. Es decir, culpabilidad, sanción. Mientras que la visión restaurativa, no hablamos de culpabilidad, pero de responsabilidad y de corresponsabilidad. Responsabilidad para ser responsables, sobre todo ustedes que trabajan con adolescentes, jóvenes. No es fácil, y cuántas veces lo hemos dicho nosotros como padres a nuestros hijos: tú tienes que estar más responsable y hacer tus deberes a la edad que tienes, etc. ¿Usted cree que esa palabra responsable lo captan y son tan conscientes de eso? Pueden tomar conciencia solo y cuando explicamos lo que hay atrás de eso. Responsables, y para ayudar a asumir su responsabilidad, la persona debe entender que su acto violento, ha afectado a otros o otras personas de una forma o la otra. Y es a partir del momento que va a entender que esa persona que ha robado el celular, por ejemplo, no es solamente el celular que está ahí preocupado por eso, sino que ahora tiene miedo de salir a la calle, que tiene hijos que pasan por ahí también en el mismo lugar y cada vez que salen tiene miedo que les pase algo, ya no duerme como antes.
Y eso le va a ayudar al ofensor a tomar conciencia de la dimensión real de cómo ha afectado. Y es a partir de ahí que podría tomar su responsabilidad. Y corresponsabilidad, porque a veces no podemos echar la responsabilidad a uno solo. Si hay un chico, un adolescente que roba pequeñas cosas para tener algo de dinero y comprar droga, porque se consume, pero que vive en una familia con problema también de droga o de venta o de consumo, hay una corresponsabilidad. Si hubiera nacido en una familia diferente que los mismos papás, pero sería más bien de forma de educar, de enseñar valores, etc., quizás nunca hubiera hecho eso, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidad y de asunción de responsabilidad, es reparación del daño, reparar el daño que he causado a otro. Y hay varias formas de reparar, Le he dicho, simbólica, un sincero perdón, devolver lo que he robado, o pagar económicamente lo que valía lo que he robado, o hacer un trabajo en beneficio de la comunidad, etcétera, etcétera. Está en el código de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eso es la segunda. Y la tercera, yo diría en una palabra, el empoderamiento. Devolver el poder a los actores de un conflicto, a los protagonistas de un conflicto, que son víctima, victimario y la comunidad. En vez que sea como la justicia tradicional punitiva, un tercero, fiscal, juez, policía, que tomen decisiones. Ahí lo que queremos es que si hay posibilidad que esas personas se unan, se encuentran de forma voluntaria, nunca podemos obligar a alguien, que permite conversar con la ayuda de un facilitador, escucharse para saber lo que ha pasado, quiénes han sido afectados, cómo han sido afectados, cómo se siente con eso, qué ha sido lo más difícil para ellos, ¿no? Y qué pueden hacer para resolver las cosas es empoderar a las personas, ¿no? Y esos son para mí los tres aspectos más importantes y que hace la diferencia entre una visión punitiva de una visión restaurativa. Pero como lo han visto en el video, hay otros más. No se lo olviden tampoco, ¿no? Segunda pregunta. ¿Puede mencionar mínimamente 3 ventajas o beneficios en cuanto al enfoque restaurativo en el sistema de justicia? Primero, si podemos dialogar, sentarnos, escucharnos, conversar y llegar a unos acuerdos de reparación, de forma respetuosa y justa, gracias a o a través de un facilitador o mediador, lo que sea, entre víctima, victimario y comunidad, evitaremos entrar en un proceso judicial largo, costoso, yo diría incluso aburrido, ¿no? Entonces, el diálogo es lo que prima. El segundo sería para mí, ya he hablado del empoderamiento, pero imagínese como víctima en un tribunal, le han robado toda la casa y pasan al tribunal, el abogado defensor, su abogado, va a hablar por usted, usted no va a hablar. De vez en cuando, si el juez le pregunta algo, va a hablar solamente para responder a alguna pregunta del juez. Pero ustedes ahí en ese tribunal no tienen realmente la oportunidad de expresar sus emociones, de expresar de cómo se siente, de expresar que tiene derecho a ser reparado, que quisiera explicar cómo quisiera ser reparado, que hacer quizá pregunta al ofensor. No hay esa posibilidad en un sistema de justicia tradicional. Mientras que en un sistema de justicia restaurativa hay el protagonismo de la víctima, pero también del ofensor, ¿ya? Tercera ventaja, si no pasamos por un sistema judicial, ¿qué evitamos? Evitamos etiquetar, evitamos estigmatizar. Se imagina todos los menores de edad que pasan por un centro juvenil, si bien no se puede guardar ningún registro, que todo lo que antes de los 18 años que ha pasado en un centro juvenil no pasa. Pero no me digan que las personas
La población en la comunidad no lo sabe y no lo hablan entre ellos, etc. Es decir, quizás no hay registro escrito, pero de bla bla bla, todo el mundo le sabe. Y entonces, si se puede resolver de una forma por el diálogo, etc., hay incluso posibilidad, y lo podía contar muchas experiencias personal aquí en el Perú, pero en otros lugares, donde incluso hay restauración de las relaciones. Y eso es algo muy interesante, una ventaja muy grande. Muy interesante la tercera pregunta. ¿Cuáles cree que son las dificultades y obstáculos que hay al implementar un sistema de justicia restaurativa en sociedades cultural y penalmente basada en la culpabilidad en el castigo? Eso yo lo podía hablar simplemente de mi experiencia en el Perú, de nuestra experiencia cuando montamos el proyecto de justicia juvenil restaurativa. Y hay varios obstáculos y dificultades. Voy a citar uno por uno. Uno, le comentaba que las personas no saben lo que significa realmente el concepto restaurativo, porque no lo enseñan desde la universidad. Entonces hay que capacitar. Si no hay capacitación, la persona no. Luego hay muchos mitos. Mitos que creen que la justicia restaurativa es blanda, es permisiva. Usted no sabe lo que es para un joven de encontrarse frente a su víctima y al lado de sus papás, etc., y de deber confrontar lo que ha pasado de todo eso. Es mucho más difícil que estar en un tribunal calladito, porque su abogado defensor, público en general, le dice cállate mejor. Porque si tú hablas y que hablas de más, vas a tener problemas. Hablo por ti. Entonces se queda en silencio, mientras que cuando debe sentarse, confrontarse con, es bien complicado, es difícil, es muy fuerte. Y entonces, como no hay una explicación de lo que es exactamente la justicia restaurativa, las personas dicen muchas cosas sobre ella que no son correctas. Entonces, es un impedimento. ¿Entienden? Y hay una tercera. Ustedes me imagino que miran las noticias un día sí, un día no, todos los días, la mañana, a veces la tarde, a veces la noche, a veces una vez a la semana, no lo sé. Pero las noticias que tenemos en Perú y en muchos países de Latinoamérica son noticias amarillistas, que normalmente empiezan siempre con el dolor, con los robos, con los crímenes, con las muertes, homicidios, violaciones, etc. Y eso no ayuda a nada porque va todo en contra de la visión restaurativa. Y la gente ve eso y dice, no, son delincuentes, nunca cambiarán, hay que encerrarlo, hay que matarlo, que vuelva la pena de muerte, etc. Ha sido muy difícil para nosotros implementar el sistema de justicia juvenil restaurativa porque íbamos a contracorriente de toda esa tendencia, no solamente de los medios de comunicación, el cuarto poder, que influye en la población en general. Entonces, es poco a poco un proceso que son los que participan en un proceso restaurativo que pueden decir, la verdad, a mí me sorprendió. Qué increíble los cambios y que puedes realmente hablar, tienes voz, escucha, ves que el victimario reconoce también su error, muestra remordimiento, pide perdón. Hay muchas cosas que ocurren, no siempre, pero muchas veces es así en mi experiencia, ¿no? Entonces son esas algunas dificultades o obstáculos. Otra más, y termino ahí. Mentalidad. ¿Cuántos de nosotros, la cultura, han sido educados con una cultura punitiva? Es bien difícil para ellos de hacer cambiar de chip y decir, ahora voy a tener una cultura restaurativa más comunicativa, hacer las cosas con ellos, ¿no? Y no contra ellos. ¿Cuántas mamás me han dicho, pero mire señor, mi papá ha sido duro, autoritario con ellos y tal, pero soy una persona bien educada. Yo nunca he robado, no miento, me comporto bien, soy trabajadora. Y le dije, le felicito señora, tiene razón, le felicito. Pero lo que ustedes hacen, y hacen correctamente, lo podemos obtener sin necesidad de gritar, de pegar, de amenazar, etcétera, etcétera. Que es una visión restaurativa que veremos más adelante.
Bueno, muchas gracias por escucharme de nuevo. Iba a decir por aguantarme tanto, pero espero que van aprendiendo y que le va a servir mucho en el trabajo que hacen, en el magnífico trabajo que hacen con esos muchachos, que usted es una clave para poder cambiar su rumbo de vida.